Bueno, les cuento que hoy tenemos el honor de hablar de un hombre que ha sabido unir el mundo de la ciencia y el arte en una carrera brillante y médico anestesiólogo. ¡Wow! Su mirada precisa y detallista se tradujo también en su pasión por la moda, donde encontró una manera única de expresar belleza, elegancia y vanguardia. Su estilo se distingue por la búsqueda de líneas puras, el trabajo sobre la arquitectura textil y la capacidad de crear piezas que combinan sofisticación, originalidad y modernidad. Hoy podemos decir con orgullo que estamos ante uno de los más importantes y talentosos diseñadores de Argentina, el señor Fabián Zita. Muy buenas noches, Fabián. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, qué Ay, presentación, ¿eh? ay, ¿te gustó? Muy bien, me siento agradecido, sí, Y súper, bueno, sos súper, vos, sos súper. vos. de- Desde mis comienzos, ¿te acordás cómo comenzábamos? También vos con tu marca de trajes de baño, bueno, yo con la mía, ¿Te y acordás? nada, siempre hubo mucha onda. Y vos Y gracias llegado, siempre por el pará, y apoyo. vos contale a la gente, que a los oyentes que venías de Concordia. Claro, yo era de Concordia, bueno, ya hace unos años que vivía acá en Buenos Aires, ya era médico, Ujú. y allá verá cerca del 2000, ¿no? 2001, 2002. Que empecé a sentir esta vocación por el diseño y empezar a diseñar lo que hago hoy, ¿no? Que es increíble, realmente son piezas únicas, lujo puro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Como estamos con el tema del estrés, me acompaña Ale Mm. Schuckman, psicólogo súper, genial, estoy muy contenta que esté acá Mira, muy conmigo. bien. Así que, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? El estrés es algo que vos no lo manifestás, seguramente lo tenés internamente, porque no nos podés decir, no, yo ya estoy acostumbrado, yo ya sé cómo gestionar el tema del estrés, porque no creo siendo anestesista, ¿no? Por un lado Sí, anestesista y por otro lado, bueno, diseñador de modas, que es una combinación realmente como hasta un poco rara, si te pones a pensar, ¿no? sí, sí, bueno, son dos betas diferentes, son dos profesiones diferentes Ujú. dentro de una misma persona. Sí, bueno, pero el estrés es algo que uno va con el correr del tiempo, si sabes, digamos, crecer y adquirir experiencia, bueno, cada vez debería estar en menor escala, ¿no? Porque uno va tomando elecciones o Claro. cosas que te van haciendo mejor o las vas resolviendo de una forma más positiva y eso te va disminuyendo también el estrés. Eso lo he aprendido mucho en la medicina, por eso en cuanto a la profesión de diseñador, no he tenido mayores problemas de estrés, salvo en los momentos únicos como por ejemplo una presentación internacional de un desfile o un desfile de colección acá en Argentina, que por ahí quizás es algo único que sucede en un momento, son 20 minutos en el cual tenés que dar todo y Todo. bueno, todo está librado a la suerte, ¿no? Que salga todo, que la música no se corte, que la luz no se apague, qué sé yo, son montones de Que situaciones. las Quizás es modelos, el momento más... que a las modelos le entre todo, ¿no? Y que no hayan comido ni un Sí, espárrago. obvio, no, pero además, no, también, dice, bueno, son mucha gente trabajando, generalmente hago desfiles muy lindos con mucha gente profesional, pero bueno, siempre es un comienzo y fin, entonces, bueno, tiene que salir todo bien. Bueno, hace poco Quizás ese hiciste es el una, momento más estresante. perdón, hace poco hiciste uno ahí en la Facultad de Derecho, ¿no? En la UBA, sobre Avenida Sí, Figueroa Alcorta. Muy en las poquito. escalinatas, sí, sí, Y no se eran cayó 68 nadie ahí, ¿no? modelos. No se cayó nadie. ¿No No, estabas estresado por no, no, eso? no. Sí, eso fue tremendo, porque eran 68 modelos, 68 pasadas, era una mega locación con mucha gente de logística, de técnica, de producción, de iluminación. Pero bueno, en ese momento estaba agrupado dentro de la semana de alta costura de Línea Constantini, que bueno, que me ayudó mucho, y en eso, nada, en realidad todos esos grandes eventos, bueno, vos también lo sabés, que has hecho Ujú. muchas cosas, Generan siempre mucho necesitas estrés. Ah, un sí. equipo profesional de primer nivel como para lograr que el objetivo sea bueno, ¿no? Ujú. Bueno, no todo el mundo tiene ese equipo, te cuento, ¿eh? O sea, vos Sí, sí, sos un puede ser. elegido, pero no es así. Pero bueno, Sí, en bien. realidad trabajo mucho para lograr algo que sea diferente, que tenga diseño, que tenga una comunicación diferente a la hora de usarse y eso me ha llevado a que, nada, haber crecido y haber tenido un prestigio que nada, lo he luchado y lo he construido durante mucho tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, qué lindo. Me gusta escucharte. Y nada, como vos estás tan rodeado de mujeres todo el tiempo, ¿no? Muchas argentinas, Todo el sobre tiempo, todo, sí. todo el tiempo, tanto como pacientes
como personas que van y se visten de madrinas, o hasta novias, o Totalmente. chicas de 15, todas las edades. ¿Cómo describís cuál es el estrés mayor que tiene la mujer argentina hoy? Bueno, en general yo he visto un tipo de... Yo he visto mujeres que generalmente van a un evento en el cual, en cierta medida, para ellas es como una presentación de sociedad. Quizás nosotros, que por ahí somos personajes un poco públicos o semipúblicos o famosos o semifamosos, ya estamos como acostumbrados a ir a muchos eventos, pero ellos es como que su casamiento o sus 15 o bueno, son presentaciones en sociedad y eso hace que nada, las pone un poco a prueba en cuanto a la seguridad que cada una tiene, ¿no? Entonces, por eso, bueno, un poco el timing del diseñador es lograr que en ese tiempo, en esas pruebas que tienen, es darle seguridad y que, nada, que vayan seguras al evento y que se sientan confiables, ¿no? Claro. Porque, nada, la, la, también la vestimenta habla también, entonces, bueno, Ujú. eso también las posiciona y las ubica en una situación en la cual muchas se estresan, muchas clientas que tengo que me dicen, no sé, no dormí en toda la noche porque estoy nerviosa por el evento. Y Claro, bueno, mismo pero también eso cómo le va a pasa. quedar el vestido, cómo lo va a llevar también, También, ¿no? sí, 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 obvio. Sí, sí. Para nosotros, digamos, para mí, que soy el diseñador, yo ya sé, digamos, el día que se lo diseño, cómo le va a quedar, porque ya estudié cómo es su cuerpo, qué le quedaría mejor, cómo sería la situación vestimentaria si fuera de día, de noche, como que yo ya, digamos, esa parte ya por mi experiencia la tengo, pero la clienta no. Entonces, bueno, nada, es la única vez que se viste con ese color, en esa situación con ese grupo de gente y con ese estatus. Entonces, bueno, Ujú. sí, hay que calmar los ánimos. Hay que calmarlas a las argentinas. Pero ahí me estás hablando Sí. cuando las vestís, pero cuando las tenés como Sí. pacientes, que vas ahí en ese momento de la anestesia. No, no, en general en la anestesia me resulta mucho más simple, si se quiere, aunque parecería que justo sería al revés, A nosotros no, porque a nosotros no no, parecería no, obvio, obvio. para nada. Eh, to- sí, la situación quirúrgica siempre es un estrés, es uno de los estrés más grandes que puede tener una persona, ¿no? Como, bueno, como otros ítems, pero el estrés quirúrgico a dormirte y no saber si te despertás, a dormirte y no saber qué va a pasar con tu cuerpo, a montones de situaciones que uno no puede controlar, genera mucho estrés. Yo siempre trato de hablar mucho con los pacientes antes de que entren al quirófano, Ujú. cosa de que ya entren tranquilos. Tratar de evacuarle todas las dudas, la mayoría viene con muchas dudas relacionadas a cosas que no existen. Como por ejemplo decirme, no me voy a despertar. Eso no existe porque nada, las drogas tienen un mecanismo de acción y una duración que están calculadas por el anestesiólogo para una determinada forma para que vos te despiertes en el momento que termina la cirugía. No hay forma que te quedes dormido. Qué lindo Si que es te quedas escuchar dormido, no es... esto, ¿eh? Nos encanta, Sí. sabelo. Entonces, no existe esa situación de decir, no es que hay un paciente que si le das la misma dosis se duerme un día más. No existe eso. Eso es simplemente un cuento que solamente se lo cree el paciente en su miedo, ¿no? Ujú. No existe esa situación. Hay una dosis por kilo de peso en función de cómo está su organismo, están sus enfermedades persistentes, un montón de cosas, y en función de eso se realiza la anestesia, pero el no despertarse no existe esa posibilidad, es como, pero nada, la gente obviamente tiene miedo sobre todo a eso. Y después nada, bueno, muchas cosas que son inherentes a las enfermedades, ¿no? Decir, bueno, me van a operar, pero no sé qué me van a sacar, o cómo me va a ir, Claro, cómo ¿cómo voy me a van a resultar. encontrar? ¿Cómo me van a encontrar también, Claro, no? obvio. Mm. Sí, en general también depende también de cada uno, de cómo ha pasado sus relatos familiares, ¿viste? Hay personas que han tenido padres que han sufrido una determinada enfermedad y ellos tienen ese inconsciente de que les va a pasar lo mismo, o que como genéticamente les puede llegar a pasar lo mismo, ya se lo están imaginando. Entonces, toda esa carga psíquica, el paciente lo trae al quirófano. Entonces, bueno, una forma es como relajarlos y tranquilizarlos, ¿no? Aunque en realidad después, cuando ya te hacen el sedante, ya estás como en En otro otro registro, mundo, entonces es en mucho, otro sí, es mundo. como, Es no pasa como nada, cuando ahí te ya, dan, sí, un whisky de golpe, viste, que sí, empezás un poco como a claro, marearte y ya te fuiste. Chau, sí, me fui. sí, 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 la tranquilidad viene sí o sí, y después cuando ya te dormís, obviamente, ¿no? Pero nada, es importante
contener al paciente y charlarlo, porque el paciente que se duerme con mucho miedo generalmente se despierta también un poco angustiado. Entonces después A eso como que le cuesta influye, mira. reincorporarse, sí, influye un poco, sí. Por eso siempre lo bueno es como contener, ¿no? Y también ser amigable con esa situación que para uno es un trabajo, pero para la persona que está en la camilla es como su vida, ¿no? Obviamente. Y sí, es ese momento único. Y también tengo entendido Total. que, nada, por cosas que a veces uno escucha, que a veces la post-anestesia también te trae secuelas, ¿no? Sí, sí, bueno, eso depende de cómo ha sido la cirugía, si ha sido muy larga, perdés temperatura, si ha sido muy larga, has tenido posibilidades de desarrollar alguna complicación. Es todo, también es el efecto del tipo de cirugía, cuánto dolor vas a tener y si ese dolor está bien tratado. Bueno, son todas experiencias que se viven en el postoperatorio, sí. No todas las cirugías son iguales, hay cirugías mucho más complejas, mucho más difíciles. Claro. Entonces, bueno, en ese aspecto, digamos, el anestesiólogo está entrenado como para tener la mano, como para saber cuánto anestesiar, cuánto no. O sea, nosotros en realidad seguimos un algoritmo, ¿no? De trabajo, Ujú. pero bueno, cada paciente es único y cada uno, en cada paciente, es como que ajustás algo que en el anterior no lo hiciste, por ejemplo, ¿no? Fabián, acá Ale Schuchman, un gusto. ¿Cómo Eh, estás, Adel? un placer. Che, bueno, qué buena combinación que ¿Viste? armaste, ¿no? Entre esta cosa de disfrute y adrenalina de Despines Candidatas de Derecho con 68 modelos Sí. y el estrés, ¿no? Que debe ser una de las situaciones más estresantes, la situación de quirófano. Yo he trabajado en hospitales, he trabajado con muchos médicos, no con anestesistas, por mi Sí. especialidad, pero pensaba, por un lado vos tenés todo el peso del estrés de las mujeres a las que vos vestís y le diseñás vestidos, que tienen esta cosa de la mirada del otro, que en este mundo hiperconectado genera uno de los factores estresores más importantes. Y del otro Sí. lado, en la soledad de la camilla, ¿no? Y vos tenés un tono muy calmo, con lo cual me parece que es clave esto de poder ayudar a hacer la psicoprofilaxis quirúrgica, ¿no? Que es esto de que el paciente llegue al momento de la operación de la manera más calma posible para pasarla mejor en el postoperatorio. ¿M? Y quería preguntarte, Fabián, ¿con qué cuadros emocionales como médico anestesista te encontrás vos en la situación de consultorio? En la situación de diseñador, bueno, ahí nada, hay otras Ahí cuestiones que está. se ponen en juego, que también ahí Sí. entra la psicología y muchísimo, pero ¿qué estás viendo en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de tantísimo estrés y que la salud mental está en el quirófano y en riesgo, te diría, pues en la pospandemia? ¿Qué es lo que te encontrás? Bueno, lo primero principal también el hecho de que la gente hoy está como más informada y a la vez está más desinformada, ¿entendés? Entonces, bueno, a veces se informa bien y a veces se informa mal. Entonces, muchas veces, la mayoría de los pacientes tienen como dudas acerca de cosas que no existen, como por ejemplo esa, que no me voy a despertar o que tal droga me va a hacer tal efecto. ¿Entendés? Todo porque, bueno, porque vieron un TikTok o porque vieron algo que les disparó o buscaron en Google y nada, tienen esos miedos. Básicamente por desinformación. Y también, bueno, también estamos viviendo como un momento, el mundo en general, de mucha ansiedad. Entonces el paciente la mayoría de las veces llega muy ansioso. Entonces eso digamos, le juega en contra y la idea nuestra es tratar de calmar esa situación un poco. Lo más eficiente al inicio es la charla, porque si vos lográs una empatía con el paciente ya tenés ganado una parte que es que el paciente va a estar más tranquilo. Entonces, eso ayuda muchísimo. Ujú. Ayuda mucho también en la recuperación. Es toda una vivencia psíquica que si vos se la haces transitar de lo mejor posible, bueno, el paciente lo agradece y también lo vive mejor, ¿no? Es un win-win para el paciente y para el Claro. equipo Y para médico el que trabaja equipo, mucho más Sí, sí, exacto. tranquilo, ¿no? totalmente. Sí, tal cual. Sí, yo Fabián, te digo sí. sinceramente, hoy en día la anestesiología no me produce estrés prácticamente por una cuestión de que, nada, me he formado mucho, tengo mucha práctica y además, nada, es algo que siempre tiene un algoritmo en el cual vos lo seguís y siendo claro con el paciente, siempre sale todo bien. En el otro lado, en el ambiente de la moda, es como que no es que me estresa, pero hay cosas que
no siempre dependen de vos. En el quirófano la decisión última es la del anestesiólogo, entonces en ese Ujú. aspecto uno se siente tranquilo, ¿no? Claro, en cambio en la moda te tenés que guiar también por lo que está pasando todo a tu alrededor, ¿no? Que no Obvio. para, tiene una velocidad Sí, sí, infinita. total. Fabián, y contanos Sí, una anécdota, ¿sí? Que yo sé varias, que todos sí, en este mundo te tenemos en la Argentina como un excelente diseñador y de repente te ven en un pasillo de un sanatorio y traen al paciente y aparece un padre, por ejemplo, o un familiar y dicen, pero ¿cómo? Si vos sos diseñador, ¿qué haces acá que vas a poner anestesia? Sé que ha pasado varias viste. veces. Contá con quién algo, una anécdota. Y mira, me ha pasado bueno, Se hoy en día asustan. mucho, porque el hecho de que haya pasado muchos años también haciendo, no es que tenga tantos años, tengo, No, tengo pocos, no, pero bueno, me refiero a por que favor. ya el hecho de haber salido mucho tiempo en televisión y demás me ha traído como, la gente me conoce mucho y me reconoce mucho, entonces casi todas las que son mujeres, chicas, me reconocen mucho ya inclusive antes de entrar al quirófano, entonces siempre se entabla una charla que también ayuda a la distensión. En general, lo que he podido sentir es que nada, es como la paciente que me reconoce entra como más relajada, como que lo vive como algo como más como nada, algo bueno. Pero no, me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado cosas, no sé, hace muchos años me pasó con una novia, por ejemplo, que tenía, que le probé el viernes y el sábado estaba en cirugía y yo era el anestesiólogo, porque la paciente había hecho una complicación, nada, una patología de un ovario, que hubo que operarla de urgencia y nada. Cuando la vi ya en la camilla, ya para que la traigan al quirófano, se dio cuenta que era yo y estuvimos, bueno, obviamente nos dimos cuenta al instante y estuvimos charlando, estuvo re bien, por suerte salió todo bien. Y cuando la acompañé a la habitación, porque tenía una buena relación con ella además, la acompañé, estaba la madre y lo primero que dice la madre, mamá, es Fabián el diseñador. Y la madre, claro, yo estaba con gorro, con barbijo, con ambo, No sabés quién y me la durmió madre acá. la miró, No, es de sí, la locos. madre la miró como diciendo... Nada, nena, te pegó mal la anestesia. Le dice, no, no, Claro. es Fabián, mamá, es Fabián. Entonces, nada, le dije, no, soy su Fabián. Me saqué el gorro, el barbijo y se dieron cuenta. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿eh? Pasa mucho. ¿Qué te parece? Sí, Claro. Y no, y sobre todo cuando se despiertan tus pacientes, Fabián, ¿nunca viste algo que sí, genere estrés, que aparece un pariente que no esperaban, una pareja también inesperada, cosas así? Que decís, ay, este sí, sí, paciente bueno, que tendría que estar tranquilo y se estresó mal. sí, Contanos sí, algo. no, no. Pasa mucho que a veces los familiares fogonean como para poner nervioso al paciente. Entonces, bueno, nada, a veces tenés que calmar al familiar para que el familiar trate de ser un nexo para conectar con el paciente, ¿viste? Porque muchas veces el familiar tiene más ansiedad que el propio paciente y a veces, nada, bueno, los psicólogos, bueno, como Alex, pueden saberlo, pero en realidad las necesidades las tiene en ese momento el paciente, pero bueno, los familiares muchas veces son tremendos. Y no está en el protocolo Sí. sedar a los familiares, Claro, Fabián, no, no. sería No, ideal. No, No, no. no, a, no, no. a En la general, tercera te doy un toquecito de algo para que me dejes acompañar a mi paciente, ¿no? No, no sí, se en puede realidad, eso. yo soy una persona, soy como muy tranquilo, muy paciente y generalmente trato de contener la situación porque reconozco que es una situación difícil ingresar a un quirófano, ¿no? Pero en general trato de ser muy persuasivo por un lado de lo que significa la cirugía, pero por otro lado de contener, ¿no? Y siempre trato de ser muy serio en cuanto a los consejos. Entonces, bueno, nada, me tienen mucho respeto y también quiero también que me tengan nada, que sientan un afecto por la cirugía como para que estén relajados, ¿no? Fabián, y cuando vos entras a un quirófano como paciente, ¿te estresa? No, en realidad entre una sola vez, 2 veces, hacerme dos endoscopías. Por suerte no he tenido cirugías, pero nada, porque en general, nada, es como que ya nosotros conocemos todo, entonces, no, es un poco la fantasía que tiene, digamos, el resto de las personas piensa que, nada, que todos los médicos ya sabemos qué nos va a pasar o cómo vamos a Ujú. resolver tal o cual conflicto Sí. médico, ¿entendés? O cuál tipo de enfermedad y nada.
somos también humanos y la resolvemos como podemos también, ¿no? Es que si no sería re fácil. Somos todos médicos y todos nos autocuramos y ya está, ¿no? Pero nada, sí, el estrés de no conocer a nadie no te pasa porque generalmente nada. A mí todas las personas que me tratan o mis controles clínicos y demás son amigos, son gente que yo veo habitualmente, ¿no? Claro, amigos, no enemigos, me imagino. Sí, si Claro. no, no entras. Y no, obviamente. Bueno, y para darnos un consejo, sobre todo a todos nuestros oyentes que están mandando mensajes, ¿qué mensaje Sí, a puedes ver qué dejar? dicen. No, digo, ¿qué mensaje puedes dejar, no? Sobre el estrés que vos estás viendo hoy por hoy en los argentinos. ¿Qué recomendás? Y a mí me parece que primero no hay que estar tan pendiente del show off, digamos, de todo lo que sucede en las redes sociales, en el mundo, tratar de un poco conectarse con uno mismo, tratar de respetarse y decir, bueno, esto a mí me hace bien, y decir, bueno, listo, a mí me hace bien todos los días a la mañana caminar media hora. Bueno, respetar eso, ¿entendés? O decir, no, estas amistades, digamos, no sé, cada vez que estoy con ellos no me hacen bien, o sea, Ujú. bueno, tomar como decisiones más cuando uno va creciendo, tomar decisiones que sean sabias para uno y respetarse y decir, bueno, esto sí, esto no. Claro. Me parece lo más importante es conocerse y decidir bueno, qué batallas elegir pelear, ¿no? Ujú. Claro, Hay cosas que aprender a no escucharnos. interesan, obvio, Sí. aprender a escuchar, ser más paciente y relajarse, me parece lo más importante, ¿no? Conocerse y saber qué cosas te hacen bien, ¿no? Y elegir en función de eso. Bárbaro. Bueno, Fabián, la verdad que fue una nota, nos encantó, muy buena. Ale, ¿te quedó algo por preguntar? Un placer saludarte y nada, me Bueno, encanta conocer médicos con ese tono calmo, pues la parte de Sí. contención emocional en la medicina, yo siempre digo que a la carrera le faltan 2 o 3 materias que tengan que ver con empatía y vos la tenés de sobra y eso es un valor enorme para tus pacientes. Así que nada, gustazo, che. sí, obvio, es algo que aprendí mucho en cuanto al hacerme como compañero o amigo del paciente para que pueda surgir una situación menos traumática de lo que ya es, ¿no? Y sobre todo también, quiero aclarar, como diseñador también sos esa persona paciente que acompaña, leal, y la verdad que eso vale oro, aparte de tus Sí, diseños. No sé, ¿está ahí, Fabián? obvio. ¿Sí? Ah, ahí Sí, volviste. sí, estoy acá, Se estoy había ido acá. la Sí, imagen, ahí sí. volviste. Bueno, pero eso también lo quiero destacar. Yo como Analía Mayorana lo sé perfectamente, que siempre Sí, estás ahí al pie obvio. del cañón. Y bueno, Sí, siempre realmente nos un conocimos ya placer. Uy, desde muy chiquitos, yo creo cuando trabajábamos en la moda mucho, casi 30 y años. siempre ¡Ah! nos unió la amistad desde ese punto de vista y siempre fue muy positivo. Sí, y Así que siempre súper, mucho respeto, que eso también es tan importante. eso. Bueno, Fabián, Bueno, desde que acá, estén muy bien, chicos. Gracias por contactarme y podemos hablar cuando quieran. gracias, muchísimas gracias. Que Bárbaro, estén muy bien. besos. Chau, chau, Que estén chau, muy bien. chau. Chao, chao. Un abrazo. Hasta las 21.